Hola, hola, hola. Ah, segundito, que estoy haciendo unos ajustes porque Facebook me cambió todo, todo de lugar y no encontraba nada. A ver, ahí estoy. Bueno, ahí me encontré, me encontré. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo interludio de Tu Vida en Fi, donde vamos a seguir abordando mitos, seguir abordando cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, lo arquetípico. Mientras vamos preparando y vamos allanando también de alguna manera el terreno a la próxima saga, de la cual todavía no hemos dicho nada y vamos a seguir sin decir nada. Así que bueno, voy a saludar a las personas que tienen la amabilidad de estar aquí todavía después de casi 10 minutos ya, ¿no? De, de delay entre que pude ponerme a tono con la nueva funcionalidad. Así que bueno, bienvenida y muchas gracias por estar. Laura Lunari, ¿qué haces, Lau? Muchas gracias. Dana Malca, bienvenida también. Gaby Lunari. Y se me está complicando acá con el mouse para poder ver quién más anda por ahí. Está bastante complicada la cosa, ¿eh? Ahí la veo también a Laura Sterren, Julia Tasca. Ahora sí, dice Julia. Sí, estuvo accidentado el inicio, pero bueno, hay que sostenerse y atravesar las espinas. Así que aquí estamos, en Tu Vida en Fi, y lo que voy a hacer es, porque soy osado y no me va a ganar, voy así todo a compartir una presentación, porque la preparé para ustedes, y no tiene ningún sentido que no la comparta con ustedes. Así que por más que Facebook se revele y me la haga difícil, ahí me dirijo. A ver, voy a compartir la pantalla. Si no me equivoco, ahí ya debería estar viéndola. ¿Puede ser? Me parece que sí. Es un ratito nada más, pero como para ponerle una nota de color a esta presentación. Muy bien, dice Julia, pensé que era yo. No, 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 no. No eras vos. ¿Viste la típica, no sos vos, soy yo? Bueno, aplica perfectamente a este programa. En realidad no eras ni vos ni yo, era Facebook. Muy bien. Aquí está la presentación. Y con esta presentación yo me voy a ir apoyando para ir contando y recorriendo determinadas cuestiones, no tanto los mitos en sí, sino cuestiones importantes en el mito de Atenea, ¿m? Que es precisamente la diosa que nos ocupa aquí. Atenea es una diosa importantísima en el panteón griego. De hecho, no solo en el panteón griego, sino también en el panteón romano, con el nombre de Minerva. Y de hecho, es tan importante que su culto se extendió a lugares casi hasta la India. O sea, imagínense que desde la península ibérica, toda la parte norte de África y hasta la India, llegaba el alcance de la adoración a esta diosa. Entonces, no estamos hablando de una diosa local, estamos hablando de un arquetipo, estamos hablando de una diosa, de un, ¿cómo decirlo de alguna forma? De un molde, de un prototipo, ¿no? Una forma de ver la realidad desde el punto de vista femenino, que es bastante amplio. Y de hecho, hoy podríamos tener panteones a Atenea en muchos lugares. ¿Está bien? Ya vamos a ver por qué. Por eso les digo que es un patrón,
un arquetipo muy, muy vigente. ¿Está? Por supuesto, ahora no es el que está en auge, pero no quiere decir que no esté vigente. Y vamos a hablar también de qué pasa con los arquetipos que están vigentes y no están en auge, no están de moda, por decirlo de otra manera. Algo de eso hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de era, ¿no? La, la, la diferencia, la crítica se terminan, que terminan recibiendo las personas que tienen un arquetipo que no combina, no coincide con el de la mayoría, con lo que la sociedad, y en este momento estamos hablando aparte de una sociedad mundial, porque está globalizada, o sea, los arquetipos colectivos están a nivel global, eh, entonces es más difícil, o sea, si antes eras un bicho raro porque en tu pueblo o en tu comunidad o en lo que sea te señalaban con el dedo, ahora pensá en el impacto cuando todo el mundo te señala con el dedo. ¿Entendés? Porque no pensás, no sentís, no actuás de la forma en la que todo el mundo en este momento está alabando y aplaudiendo y diciendo que bien, mirá qué bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no sos congruente con eso? Tenés que refundarte, tenés que sostenerte y luchar y pelear es, es un tema delicado, es un tema complicado porque puede ser mal recibido. Pero yo apuesto a que acá en Tu Vida en Fe tenemos la suficiente apertura de mente como para poder entender, hablar de esto, porque es lo primero que hay que hacer, hay que hablar de estas cuestiones, y luego vamos a intentar a procesarlas. ¿Está bien? Y que cada uno, estaría genial si de aquí cada uno se lleva eh, por sí mismo, ¿qué pasa si me encuentro con una Atenea? ¿Mm? ¿Cómo voy a actuar yo? Eso sería genial, porque de pronto nos permite realmente refundar nuestros vínculos. No podemos cambiar como todo el mundo piensa, pero sí podemos cambiar cómo piensa cada uno y cómo se vincula cada uno de nosotros. Así que hacia allí está dirigida la apuesta de hoy, la apuesta en realidad de todos estos interludios. Empezamos con Hera, ahora vamos con Atenea, y vamos a seguir con un par de dioses más, de los cuales hemos hablado como ligeramente en la saga de Pantheon Arcanum, pero realmente encarnan un arquetipo, encarnan algo que no se puede dejar de hablar. Y quizás no hemos hablado ahí porque son tan generales, son tan globales, son tan importantes y tan vigentes en todos que no lo podemos decir, mira, en esta carta estamos hablando de Atenea, porque Atenea están todas las cartas. ¿Se entiende? Entonces, están tan vinculados en todos los mitos que son prácticamente como comodines, ¿está? De alguna forma. Bien, después de tan extenso monólogo de introducción, vamos a hablar realmente de quién es Atenea. ¿Mm? Esta diosa de los ojos glaucos, como la menciona siempre Hesíodo, ¿no? Los historiadores, los dioses, los ojos glaucos son ojos, esos claros, tan claros que parecen blancos, ¿viste? Como que no tienen color. Bien. Atenea, diosa de la guerra. Pero atento, no es diosa de la guerra como Ares. ¿Mm? No es diosa de la guerra como Enia, creo que se llama, la hermana de Ares, perdón. No es esa guerra, no es esa guerra. Ares encarna la guerra violenta, ¿no? El combate en sí, mientras que su hermana encarna la destrucción de la guerra. Atenea, en cambio, encarna la estrategia. Es la guerra estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de mover un dedo,
Atenea planifica todos los posibles circuitos, los posibles contingencias que puedan ocurrir en el campo de batalla, y ante cada una de esas tiene preparada una plan B. Si esto, yo voy por esta, pero si pasa esto, entonces vamos por esta otra. Ese planeamiento, esa estrategia, es algo de lo que Ares, dios de la guerra, carece. Porque es la guerra instintiva, es la guerra bien masculina, ¿no? O sea, de ir a la batalla y presentar y ir cuerpo a cuerpo, y no tiene que ver con el entendimiento de la guerra que tiene Atenea. Y justamente en esa palabra está la concepción de Atenea. Entendimiento. ¿Por qué? Porque justamente en todo el planteo estratégico, en todo el planteo de lo que es lo civilizado, lo de pensar, lo de planificar, lo de estar preparada para lo de la sabiduría, todo lo que es ciencias. Realmente Atenea hacía de la guerra una ciencia. Entendía que todo tenía que poder ser entendible. A ella no le vayas a hablar de pasiones, no le vayas a hablar de necesidades materiales, no le vayas a hablar de nada que no sea el plano mental, el entendimiento. En eso ella era una maestra. Y no es casual que precisamente su nacimiento haya sido como fue. Voy a aprovechar a saludar a personas que se están incorporando aquí, que evidentemente estaban en el otro y no entendieron qué pasó porque nunca empezó el otro programa. Así que voy a ir saludando a Sora, a Papá, Leonardo Borese, a María Gabriela Sorano, bueno, a todos los que se van sumando en este momento. Decíamos entonces del nacimiento, el nacimiento de Atenea. Cuentan que recién estrenadito como nuevo señor del Olimpo, Zeus recordó a su prima Metis. Metis era una oceánide, una titánide, hija de Océano, de su tío Océano, que le había ayudado a preparar, ella era la diosa de la prudencia, y le había ayudado a preparar el emético, la pócima con la cual Zeus, presentándose como copero de los dioses, se la ofreció a Cronos para que vomite a todos sus hermanos que se había comido. Cosa del Olimpo. ¿Qué pasa? Pasado todo eso, terminada la guerra, ya todos los titanes encapsulados ahí en el Tártaro, los dioses, por supuesto, los olímpicos y todos sus aliados, contentos y festejando por el nuevo mundo, Zeus se acordó de su prima. Se acordó de esa mirada cómplice, ¿no? que le había pegado la prima, como diciendo, mirá vos el primo, ¿no? Recordemos que ahí la cuestión entre los dioses, esta cuestión de que sos mi primo, sos mi hermano, no, aparentemente no tenía demasiado peso, eran muy poquitos y no tenían problemas genéticos aparentemente. Entonces, dijo, le voy a visitar a la prima, ¿no? Y bueno, fueron a tomar el té, conversaron, congeniaron muy bien, se llevaron bárbaro, y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? O sea, se conocieron íntimamente. Aparentemente, después de ese momento de tanta pasión y tanto enamoramiento,
en la siestecita, digamos, después del cigarrillo, Zeus escucha una voz, ¿no? Diciéndole, Zeus, así como tu padre fue destronado por su hijo, así como tu padre fue destronado por vos, los hijos de Metis van a ser más poderosos que vos y te van a destronar a ti, ¿no? Algo así percibió Zeus así en su momento de post-éxtasis. Y la miró, ¿no? La miró a Metis. Metis siempre la llamaban la de las hermosas mejillas. Y la vio así dulce, con esa piel tersa, esas mejillas arreboladas, ¿no? Esa piel delicada. La miró, la vio tan dulce, tan deliciosa, que se la morfó. Realmente fue lo que pasó. O sea, se la comió, se la engulló. Dijo, antes que ocurra lo que dice este oráculo, cedo mi tentación y se la comió. Esta cuestión de comerse al que tenía algún tipo de problema, evidentemente era algo cultural o algo transgenealógico, digamos, porque ya el padre se comía a los hijos, entonces no es tan raro que Zeus haya decidido comerse a la amante, ¿no? A la prima Metis. Bueno, no pasó nada. El tipo dijo, bueno, un erudito, vamos de nuevo, dijo, ¿no? Y salió caminando, volvió al Olimpo y dijo, vamos a sentar cabeza, ya basta de hacer locuras, no puedo ser más este joven tarambana, tengo que dar un poco de ejemplo, no puedo ir conociendo primas y comiéndomelas por ahí porque en algún momento la gente va a empezar a hablar y va a decir, me parece que algo pasa. Entonces decidió casarse con Hera. Es decir, miró a la hermana y dijo, a ver vos, la de los ojos de vaca, vos podés ser buena esposa, ¿no? Sí, le dijo Hera, porque le gustaba esta onda de estar casada y ser la reina de todos los dioses. Entonces, bueno, se casaron y ahí quedaron como la pareja real. Ocurrió que el tiempo a Zeus le empezó a dar un dolor de cabeza increíble. Terribles, terribles dolores de cabeza acá, en el centro. No aguantó más y aquí hay un par de versiones distintas. Normalmente dicen que fue a la forja de Hefesto, que era el dios de la forja, el dios de la metalurgia, que vivía en los volcanes, y le pidió que con un hacha le rompa la cabeza. Pero yo prefiero otra versión, y en el próximo programa van a entender por qué, en la cual a quien fue a recurrir Zeus para que le ayude, no fue a Hefesto, sino a Prometeo. Y Prometeo, tomando un hacha, ¡soc!, le dio en la cabeza a Zeus, y de su frente surge, como tenemos ahí en la diapositiva, surge Atenea, totalmente crecida, totalmente adulta, vestida, armada y con un grito de guerra. Esa es la imagen que tenemos aquí de nacimiento. Así nace Atenea. ¿Mm? Es importante que entendamos esta cuestión del mito, ¿está bien? Porque esto vamos a ver que es algo muy, muy importante.
¿Hasta aquí se me ve, se me escucha bien, se entendió todo bien? ¿Venimos bien? Hay un poco de delay, así que bueno, por favor avísenme en el chat. Yo creo que lo estoy viendo al chat online, pero hay un delay en cuanto a lo que es el momento en que estoy hablando yo y cuando leo los mensajes de ustedes. ¿Está bien? Bien. Otro punto interesante de Atenea es que normalmente se le llama Palas Atenea. ¿Mm? Sin embargo, Atenea no nace como Palas Atenea. Su nombre es Atenea. Ocurre que es criada, ¿m? Al carecer de madre, no tenía madre, solamente tenía padre, eh, y creo que hay algo que no quedó dicho, eh, falta mía, en el momento anterior, es que obviamente Atenea, ese nacimiento, es porque Metis estaba embarazada cuando Zeus se la comió. ¿Está bien? Entonces, eh, ese retoño, esa gestación, siguió creciendo dentro de Zeus y pujó por salir y salió a través de la cabeza. ¿Mm? Eso para redondear el episodio anterior para que quede bien comprendido. En lo que es Palas, Palas era la hermana de leche de Atenea. Y, y con ella practicaban, con ella aprendieron las artes de la guerra, aprendieron los deportes, aprendían las ciencias. Realmente era como si fuera la hermana. ¿Mm? Ocurre que Atenea no tenía como Palas esa visión romántica, ¿no? Cuando fueron creciendo, Palas, por ejemplo, empezaba a hablar, ¿no? Y a cuchichear de mirá lo que él, che, mirá, me parece que me hizo caritas, me hizo ojitos. Y Atenea, la verdad es que no le interesó nada de todo eso, ¿no? Llegado un momento, una de las versiones dice que tenían que entrenar para, para un combate. Y Palas como que no quiso porque tenía agendado un encuentro y Atenea se puso furiosa y la mató. O sea, no controló su emoción o su fuerza y la mató. Obviamente la embargó un dolor altísimo, muy, muy grande, y antepuso, a partir de ese momento, el nombre de esa hermana al suyo. Entonces se convirtió en Palas Atenea. Por eso todos la conocemos ahora como Palas Atenea. Pero el mito implica eso. Este también es un capítulo muy importante de la historia de Atenea. Dice Julia que se ve pixelado, pero se escucha perfecto. Bueno, qué lástima que se vea pixelado. Pero bueno, no, la verdad debe ser algo, debo tener muy baja conexión de internet desde este lado. Y otro capítulo interesante es cómo Atenea aparece en prácticamente todos los mitos de los héroes como la ayudante. No la ayudante. La ayudante significa como servilismo. Es más bien la protectora. ¿Mm? Por ejemplo, cada vez que un héroe necesitaba un consejo o algún arma para vencer algún tipo de criatura específica, Atenea surgía con su consejo y le decía o le brindaba un arma o le daba un consejo o le daba algo, un tip, que hacía que ese héroe logre completar su empresa. Esto es muy importante también, porque no es que apareció, esto fue algo de un héroe, no es que ella tenía predilección por un héroe. Realmente estuvo prácticamente en todos los héroes. Perseo, Teseo, Heracles, Aquiles, o sea, prácticamente en todos los héroes griegos, Atenea se acercó
y les ofreció algún tipo de consejo, ¿no? de, de ayuda, o de arma incluso. Por ejemplo, en Heracles lo ayudó con las aves estinfálidas, ofreciéndole los címbalos para que las aves huyan. Y también lo ayudó con Perseo, con Cerbero, a Perseo, que es el de acá, el de la imagen, lo ayudó a vencer a Medusa, explicándole cómo tenía que hacer, cómo encontrar su ubicación, etcétera, etcétera. Ya alguna vez vamos a hablar de los héroes griegos. Y antes de llegar a este adjetivo primal, que es lo que podríamos decir de alguna forma la falla de Atenea, vamos a tratar de entender un poquito mejor el arquetipo de Atenea. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos identificar, o cada una de ustedes, en caso sean mujeres, o quizás no, quizás sean hombres, no importa, cómo puede identificarse una persona que está encarnando el arquetipo de Atenea? A partir de lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero que podemos entender es que para las Ateneas el vínculo paterno es fundamental. Atenea nació de la frente de su padre. No nació de su abdomen, no nació de una pierna, como el caso de Dionisio, no nació de otro lugar, nació de la frente, del medio de su frente. Es decir, es pura hija del pensamiento del padre. Aquí en enseñanza podríamos decir, es pura hija de las expectativas del padre. ¿Se entiende? Entonces, el vínculo paterno se vuelve fundamental y se crea una relación tan fuerte entre padre e hija que el padre, como Zeus, logra proyectarse a través de ella. Atenea es la que le permite a Zeus hacer algo distinto a lo que hicieron todos sus padres, su abuelo, en cuanto a como ley familiar. ¿Por qué? Porque logra tener una hija en la cual él se proyecta, pero es como que hizo una trampita, ¿no? Con esto. Atenea es una de las patas del éxito de Zeus. La otra pata es Heracles, para que lo entiendan bien. Son los dos pilares con los que Zeus trasciende su propia ley. Por eso hoy seguimos hablando de el planeta Júpiter con toda la cuestión que tiene que ver con el poder y todo eso. De lo contrario, sería también otro planeta transpersonal derrocado allí lejos, ¿no? Entonces, el vínculo paterno tiene que ser muy fuerte y el padre proyecta en esa hija todas sus expectativas. De alguna forma se proyecta él mismo en ella. Y la hija lo recibe y lo acepta. Cuando hablamos del padre, hablamos de una figura masculina de poder y éxito. Es decir, cuanto más poderoso sea su padre, cuanto más exitoso sea su padre, más fuerte es esta asociación con Zeus. ¿Se entiende? Con lo cual, estas Ateneas se vuelven más maravilladas y lo idolatrizan más todavía a ese padre. Y acá no estamos hablando que tiene que ser una cuestión ni política, ni que tiene que ser el jefe de una empresa, ni nada. Simplemente, si el resto del clan lo mira a él como, él sí que es, no sé, culto, ¿no? Nada que ver con una cuestión de poder. Pero de pronto lo ponemos allá, ¡apa! Ahí tenemos un Zeus. ¿Se entiende? Por lo menos para las posibles Ateneas que estén mirándolo. ¿Ok? ¿Qué pasa con el vínculo materno? La madre, ¿qué implica? El rol materno es emotividad,
comprensión, acercamiento desde el sentimiento. Y las Ateneas no entienden los sentimientos, no entienden el mundo sentimental, emocional. Les es incómodo, ¿no? No logran, no saben cómo reaccionar ante eso. Entonces la madre también se aleja porque no entiende cómo acceder a esa hija. ¿Entienden? ¿Y qué pasa? Ninguna de las dos sabe cómo vincularse y desde el punto de vista natural, o sea, si no hay realmente un esfuerzo de ambas partes, se produce un alejamiento. No hay un desamor, pero hay un profundo desentendimiento. Hay una desconexión entre esa madre y esa hija Atenea. Y esto, en el mito, queda lógico porque no había madre. Todo lo es papá. Y yo soy una expectativa de papá que papá desea que sea cumplida. ¿Se entiende? Las Ateneas entienden que todo el mundo femenino implica una vulnerabilidad, porque papá se la pudo morfar a mamá. Hablando en términos criollos, es así. Papá se la comió mamá. Entonces, lo femenino es vulnerable. Lo femenino te pone en riesgo. Lo femenino eh, no, no, no es práctico, no te conduce al éxito. Metis no tiene ningún mito después de haber conocido a papá. Desapareció. Entonces, si ella se identificara a su feminidad, se acercara a esa feminidad, estaría en riesgo de que también sea devorada por un hombre. Por eso toda esa cuestión sentimental y femenino, todo el mundo femenino, realmente es una cuestión que las Ateneas lo dejan a un costadito, prefieren no acercarse demasiado ahí. ¿Se entiende? Ahí estoy viendo que están acercando. Bienvenido Franco, bienvenido Nico. ¿Mm? Muchas gracias, muchas gracias por acercarse. Dice Dana, ahora entiendo un poco más. Ah, lo de Palas Atenea. Perfecto, bueno, viste, es un buen término. Pero ya vamos a ver que tiene además una pizquita ahí una pizquita de simbólico ahí en eso. ¿Qué pasa en la relación de Atenea con sus pares femeninos? Con sus hermanos, perdón, con sus hermanas, con amigas, con las compañeras del colegio. Atenea tampoco sabe cómo conectar con ellas. Es distinto ya porque mamá estaba ausente, pero la hermana sí estuvo presente. Fue Palas. Pero míticamente, eh, cuando la amiga, cuando la compañera de colegio, cuando la hermana empieza con toda la cuestión de que, che, me parece que Juancito me miró, me parece que le gusto, ay, ojalá que le guste. Todo eso para ella es una cosa totalmente abominable. O sea, directamente no lo soporta. Se va corriendo porque es una cosa que le explota la cabeza. No entiende cómo pueden ser, y las mira así, ¿no? Las mira así como diciendo, ¿cómo podés estar pensando, dedicándole tanto tiempo a esta pavada? Porque, lógicamente, lo emocional, para ella, no tiene una funcionalidad. No tiene algo, no se dirige a algo concreto que realmente sea práctico. No hay lógica detrás de la emoción. Entonces, para ella no tiene sentido el mundo emocional. Obviamente, y sumado a esto, Atenea tiene un fuerte complejo de Electra. O sea, está simbólicamente enamorada del padre.
con lo cual tiene idealizados todos los principios patriarcales. En un mundo del de hoy, donde esos principios patriarcales se cuestionan, y se dice, pero no, pero mirá, fíjate la diferencia, de cómo puede ser que en esta empresa solamente contraten hombres, cómo puede ser que a las mujeres no las contraten porque si quedan embarazadas, entonces son vistas como que se toman 7 meses de vacaciones, ¿no? Y bueno, pero no son 7 meses de vacaciones, se están gestando una vida y de hecho tendrían que tener más tiempo porque los primeros meses de lactancia son importantísimos para, para vincularse la mamá con el bebé. Pero en todo este mundo patriarcal, que también está como, estuvo, ya no tanto, pero estuvo realmente como que se fue hasta el extremo, y obviamente todo extremo llama al otro. Entonces, ¿qué pasó? Surgió todo el polo feminista. Obviamente, en un mundo tan convulso, donde la mujer que avala lo patriarcal está visto como una traidora, como diciendo, pero vos no defendés tu feminidad, a vos no te importa lo que hacen, lo que les pasa, la igualdad de derechos y todo eso, realmente ella no lo siente así. No lo siente así porque no lo ve así. Y en este mundo tenemos muy poca tolerancia por el que lo piensa y entiende de una forma diferente a la mía. Nos cuesta porque estamos tan seguros de que nuestro entendimiento es tanto más abarcativo y abarca tantas otras cuestiones, y el pensamiento de esta otra persona que piensa distinto de mí, seguramente le están faltando todas estas cosas, todos estos puntos de vista que yo estoy considerando, por lo tanto, él está equivocado, ella está equivocada. Y no se trata de equivocado o no equivocado, se trata de considerar. El tema es que cuando la persona dice, la verdad es que yo no te entiendo, para mí no es así, las Ateneas son estigmatizadas como traidoras. Las demás mujeres se alejan de ellas, porque no comparten, no conectan desde lo emocional y no comparten tampoco el mundo de los ideales. Entonces realmente quedan totalmente solas, aisladas de sus pares femeninos. Obviamente, con sus pares masculinos hay dos opciones. O buscan a un hombre que se parezca a papá, o, a ver qué dicen ahí, dice Dana, si entonces desde el automático habría alguna competencia por ver quién es la favorita de papá. Podría llegar a ser en caso de que haya más de una Atenea. Es muy probable que ocurra eso, porque hay que ver quién encarna, o sea, es como que toda esa proyección de papá eh, tiene que caer sobre mí o sobre ella, ¿no? O sea, esa competencia por ver quién es la verdadera hija perfecta de papá. ¿Mm? Y esto de la hija perfecta tiene que ver con que Atenea, por ejemplo, siempre fue virgen. De hecho, uno de sus formas de llamarla es Ateneas Partenos. Ateneas la Virgen. El Partenón es justamente un edificio dedicado a la virginidad de esta diosa. Ella nunca se casó, nunca tuvo un amante, nunca tuvo hijos. En la mayoría de los mitos. ¿Está bien? Hay versiones ahí de algunas cosas, pero normalmente, o sea, en la versión más general, siempre permaneció virgen. Dice Dana también, porque está volcado en igualdad de género. Sería diferente, tal vez. Ahí ya no entendí. Pero bueno, sí, el tema de la igualdad de género también tiene un peso, ¿no? En cómo se entiende y se siente esto de sentirse diferente. No se trata ni siquiera de pensarlo diferente, es que me siento diferente. O sea,
no conecto, no conecto con lo que las demás mujeres piensan de esto. Entonces, esa chica realmente se siente un bicho raro. Y el entorno la hace sentir un bicho más raro todavía. ¿Mm? Decíamos que cuando estas Ateneas se conocen a un hombre, su vínculo, tanto con los hombres, y en realidad su vínculo en todo lo que sea áreas de negocios, trabajo, ámbitos científicos, ellas brillan, tienen tanto dominio y tanto ejercicio del intelecto, que son realmente brillantes. Y el matrimonio, de hecho, para ellas es una sociedad donde se vinculan a un hombre generalmente exitoso, a un hombre de poder, y toda la cuestión que tiene que ver con lo emocional y la sexualidad pasa como un segundo plano, como algo que, bueno, cada tanto hay que tener un poco de esto, pero no es el amor lo que la lleva a eso. ¿Se entiende? Esta cuestión de, en el trabajo de brillar, no necesariamente las pone como directoras de empresa. Las Ateneas normalmente, eh, perfectamente, son la vicepresidenta, ¿no? La, la vice algo, o la subjefa, o no tienen problema, no sienten esa competencia por la figura de mayor autoridad que puede llegar a tener, por ejemplo, un varón. Un subjefe, probablemente desde lo interno, desde lo inconsciente incluso, eh, hay una competencia con el jefe. Es muy normal eso. En cambio, estas Ateneas, estas mujeres, se sienten cómodas en esa posición de gran poder, pero no necesariamente en la cúspide, porque justamente ese que está en la cúspide es simbólicamente papá. Entonces, no hay ningún problema. Y, y bueno, y esto de estar siempre presentes, ¿no? Y ayudarlos y darles, ser, digamos, el cerebro detrás del éxito de estas figuras masculinas eh, superiores, por decirlo de alguna forma, tiene mucho que ver con lo que míticamente Atenea hacía con los héroes. Esto de estar siempre ayudándolos, dándoles claves y todo eso, es lo que hacen las Ateneas del mundo real con sus jefes inmediatos, incluso con sus pares. ¿M? Ellas siempre brindan, son muy buenas jefas, no son crueles, no son dictatoriales, no, dictadoras, ¿no? Dictadoras, no tienen esa cuestión de ansias de poder. Tienen realmente un intelecto brillante y lo ponen al servicio de aquellos que valoran ese intelecto brillante. Ahora, así como el matrimonio para ellas es una sociedad, si el matrimonio se rompe, es la desvinculación de una sociedad. Difícilmente veas a una Atenea llorando por los rincones porque el marido la dejó o porque ella dejó el matrimonio. Lo terminó ella, digamos. Es sinceramente una cuestión transaccional, prácticamente, ¿no? Acá estamos exagerando las cuestiones, pero eh, nunca va a ser el mismo nivel de dolor o de sentimiento que puede tener algún otro arquetipo femenino. Y como madre, cuando estas Ateneas son madres, se encuentran con una gran piedra en el zapato.
Porque si sus hijos son como ella, es decir, son muy racionales, muy mentales, entonces sabe cómo incentivarlos, sabe cómo llevarlos, cómo contenerlos. Aunque la contención siempre es más lógica que emocional. El tema es sobre todo con las hijas si son demasiado emocionales. Aunque también puede ser con un hijo. ¿Bien? Si el hijo es muy emocional, el tema es de la emoción que no sabe manejar la emoción. Si no aprendió a manejarla, no va a saber comunicarse, no va a saber eh, entender a esa hija. La hija probablemente sienta que la mamá no la quiere, o que no le interesa, o que tiene preferencia por el hermano que es un cráneo, eh, y ahí empieza y se forma y empieza a formarse lo que se llama destino. Es decir, una repetición de un patrón, porque vuelve a pasar lo mismo que su mamá vivió con su madre en su momento. Empieza una repetición de secuencias. ¿Por qué? Porque este arquetipo no fue trabajado. Cuando hablamos de arquetipo, no hablamos de destinos. El destino es lo que está escrito si vos no movés un dedo por tu proceso. Si vos te sentís identificado o identificada a este arquetipo, no se trata de que tu vida va a ser así definitivamente, que ya está todo dicho. Se trata de que estas son las cartas con las que más probablemente te encuentres en tu jugada. Entonces, sabiendo ya las cartas que hay en el mazo, tenés la oportunidad de hacer jugadas distintas. Tenés la oportunidad de voluntariamente, conscientemente, forjarte intereses sobre áreas que desde lo consciente no te llaman. ¿Se entiende? Porque ¿cuál es la gran falla? ¿Cuál es el gran problema, el gran borde que tienen las Ateneas? Es este adjetivo primal, su completud. Fíjense, ellas son la expresión en lo real de una aspiración y de una proyección de papá. Son vírgenes porque están completas. No precisan ningún falo, no lo requieren, no lo buscan. No solamente en un hombre, ellas ya lo tienen al falo, en lo simbólico, por supuesto, ¿no? Y ese falo es justamente su brillo, su intelecto. Son tan racionales que no precisan, creen que no precisan nada más. Porque todo aquello que no conocen, que no experimentan, realmente no le ven un valor lógico. Y como no le ven un valor lógico, ¿para qué van a mover un dedo para lograr completarlo? Para tenerlo, para ganarlo, para modificar, para sumar algo que no existe en su vida. Entonces, el gran desafío de este arquetipo femenino es lograr entenderse en falta, lograr aceptarse en falta, lograr entender y comprender que hay áreas de su vida que necesitan ser trabajadas porque esas áreas no solamente son vírgenes, sino que ni siquiera han sido exploradas. No hay huellas sobre ellas. Y las huellas que tienen que haber no son de un otro, las huellas tienen que ser de ella, si es una mujer. ¿Se entiende? Entonces, este es el gran desafío de las Minervas, de las Ateneas. Como siempre les digo, seamos cautelosos. Esto es para entender y comprendernos, ¿no? No solamente si alguno de ustedes o alguna de ustedes encarna este arquetipo, sino para poder comprender también a una hija,
a una hermana, ¿por qué no? A un hermano, ¿no? A, entender el mundo que nos rodea, que no son todos como nosotros, no piensan todos como nosotros, no sienten todos como nosotros. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y es lo primero que tenemos que aceptar. Cuando todos nos empecemos a aceptar un poco más, vamos a tener y vamos a vivir en un mundo mejor. Pero para aceptarnos, tenemos que conocer al otro. Y ese es el objetivo de estos programas, de estos interludios de Tu Vida en Fe. Así que bueno, ojalá les haya sumado, ojalá les haya interesado, y ojalá alguien de todos los espectadores, ya sea los que estén aquí online o que lo vean de manera diferida, digan, che caramba, yo conozco una persona que quizás sea una Atenea y quizás la estoy prejuzgando, porque la estoy juzgando de acuerdo a las leyes que yo tengo escritas. Así que bueno, queridísimos amigos, queridísimos eh, espectadores, les mando un abrazo gigante, excelente vida para todos y nos vemos en el próximo interludio de Tu Vida en Fin. Hasta luego.